Lloviznando aquí en Bogotá, pero muy contentos de poder estar orando, buscando la presencia del Señor. Le damos gracias a Dios. Padre, gracias por esta tarde que nos das para orar y presentarnos delante de ti, Señor, en adoración, en oración, en intercesión, para declarar, Señor, oh Dios, tu palabra sobre esta ciudad, sobre esta nación, sobre las naciones de la tierra, Señor. Declarar que tú eres el Señor, que tú estás al control de cada circunstancia, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos la bienvenida en medio nuestro, Señor, oh Dios. Bendícenos con tu presencia, Señor. Tu presencia es lo que necesitamos. La dirección de tu presencia, la guía de tu presencia, Señor. Háblanos, guíanos, dirígenos conforme a tu perfecta voluntad. No queremos, Señor, un permiso, queremos lo perfecto de tu corazón para nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Vamos a adorar al Señor, aleluya. Adora a Cristo, levanta tus manos un segundo, toma unos minutos para adorar al Señor, para contemplarle, para exaltarle y para decirle que Él es el más importante en este momento. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en su luz, porque tiene vida en sí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en su luz, porque tiene vida en sí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí.
La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en su luz, porque tiene vida en sí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en su luz, porque tiene vida en sí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. En mí. Yo la siento en mí. Yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor, por querer siempre llenarnos de ti, Señor, hasta nuestra capacidad de poderte soportar, de poder sostener esa gloriosa presencia dentro de nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor. Estás aquí para restaurarnos. Estás aquí para sanarnos. Estás aquí para revelarnos tu voluntad. Y nos disponemos, Señor, que en esta tarde hables a nuestro corazón y nos bendigas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adoramos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es digno. Muy buenas tardes a todos, les amamos, les bendecimos. Estamos aquí en esta cita divina, es una cita divina con el Espíritu Santo, donde cada uno de nosotros saca tiempo, sacamos tiempo para adorarle, para bendecirlo. Así es de que les doy la bienvenida. Hoy tenemos un tiempo, pastor, donde vamos a estar hablando de la enseñanza que tú diste. No sé en qué fecha fue, pero sé que fue en febrero, comienzos de febrero o en enero, finales de enero. Y para mí es muy importante hablar sobre esta palabra porque creo que ha tenido que ver mucho con todo lo que estamos viviendo, ¿no? A veces nos acomodamos como iglesia y realmente la nube del Señor se está moviendo.
y muchos de nosotros tenemos, la iglesia de Cristo tiene que moverse al ritmo del Señor. Sí, y estamos siendo desacomodados, nos ha tocado recoger cosas, nos ha tocado recoger cosas en nuestra vida y hay que salir, hay que ir detrás de la nube porque la nube es la presencia del Señor. Entonces, quiero que hablemos hoy, pastor, de esa enseñanza de revelación que el Señor puso en tu corazón a comienzos de este año. Amén, amén. Entonces vamos a entrar en el contexto de este pasaje, o de estos dos pasajes, uno en Éxodo, otro en Números, allí en el Pentateuco, y allí vamos a entender cómo es el mover del Señor, ¿no? Que es como lo que el Señor quería como darnos a entender, ¿no? Sí. Como la necesidad, como estás diciendo tú, de seguirle a Él en medio de las circunstancias y a veces circunstancias que nosotros mismos no podemos comprender en su totalidad, ¿no? Entonces vamos a leer el pasaje para entonces empezar a meditar al respecto. Dice Éxodo 40, Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. En estos 4 versículos hay algo muy importante. Dice la palabra: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba, ¿no? Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ya se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, ¿no? Entonces, aquí está hablando particularmente de la nube, ¿no? Enfatiza todo el texto, la nube, la nube. Y el otro texto que vamos a leer es con base a este que hemos leído. Aquí acaba de pasar algo muy interesante en el pueblo de Israel, y es que Dios, recordemos, había mandado a Moisés levantar el tabernáculo en el desierto, ¿no? Y en otras ocasiones les he explicado, pero me gusta mucho enfatizar en cuanto a verdades que son muy importantes para nosotros. ¿Por qué el Señor, sería la pregunta, por qué el Señor mandó levantar un tabernáculo? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué tenía que levantarse un lugar de reunión? O sea, un lugar de comunión entre Moisés y Dios, ¿sí? ¿Por qué? La razón principal es porque en ese tiempo Jesús no había hecho su obra de salvación, de redención por la humanidad, ¿no? Entonces no había un hombre en donde el Espíritu Santo y la gloria de Dios pudiera venir y vivir dentro de él, porque no podía coexistir la naturaleza caída con la naturaleza santa de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no podía venir a vivir a ninguna persona hasta que Jesús hiciera su obra, que fue lo que pasó ya con los discípulos, en donde Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo y vivir dentro de los seres humanos. Pero mientras eso pasaba, mientras Jesús era quien tomaba el lugar de sustituto por la humanidad y daba esa legalidad para que esto pudiera pasar, se tenía que hacer un lugar en donde Dios viniera con su gloria a reposar, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual el tabernáculo se levantó en el desierto, para que hubiera un lugar en donde viniera la gloria de Dios y se posara y desde allí pudiera tener comunión con el hombre, ¿no? Entonces esa es la primera, digamos, razón de la erección, del levantar el tabernáculo en el desierto. Esa es la primera razón. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esta verdad, para que entendamos también que el tabernáculo fue hecho de acuerdo a un modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Él fue al monte
estuvo en la presencia del Señor y Dios le empezó a mostrar medida por medida. Si nosotros leemos ahí el Éxodo, ahí da todas las medidas. Éxodo 25, Éxodo precisamente anoche en la madrugada, el Señor me llevó a leer ese capítulo, donde dice: entonces Moisés subió al monte, que era el monte Sinaí, porque me pareció bien curioso. Yo anoche meditaba en esta palabra. En el monte Sinaí fue donde también el Señor dio las tablas de la ley. Exacto. ¿Sí? Y después de dar esas tablas de la ley, el pueblo dijo: haremos todo lo que Jehová dijere. ¿Sí? Haremos. Y ese monte humeaba y el Señor dijo: no se pueden acercar a este monte porque el que se acerque morirá, porque era tanto la presencia del Señor. Y dice que nuevamente llamó a Moisés a que subiera ya con Josué y con Ur, creo que era, les dijo que subieran al monte para que él necesitaba, como dice, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Ur están con vosotros. Ellos se quedaron, Aarón y Ur se quedaron. Y Josué subió con Moisés. Y allí ese monte, dice que estaba una nube que cubría el monte. Y allí el Señor hizo subir a Moisés, ya solamente lo llamó más privado. Y ahí fue donde le habló. Y a mí eso me impactó muchísimo, porque son 2 ocasiones en el monte Sinaí, pues donde el Señor da cosas tan trascendentales, que fue primero la ley, tablas de la ley, y segundo lo del tabernáculo, porque yo pienso, o sea, yo lo discierno así, o lo interpreto así. Es como el pueblo de Israel venía de una cultura egipcia, donde estaban acostumbrados a tener dioses con figuras, y ya llevaban demasiados años de esclavitud. Más de 400. ¿Sí? Entonces era muchísimo, la cultura ya había impregnado, ya había permeado la cultura judía, ya había afectado sus creencias. Exacto. Ya había una mezcla ahí incorrecta, y sacar a un pueblo con una mezcla incorrecta no era fácil. Entonces yo pienso que una de las cosas claves que el Señor hizo fue primero dar las tablas de la ley, donde se tenía que decir cómo vamos a vivir, ¿no? Que hablaba de la convivencia, ¿sí? Viéndolo pues desde el punto de vista mío. Sí, la convivencia que iban a tener, porque no eran 50, no eran 100, no eran 500, era demasiada gente. Y segundo, como ellos venían con esa mezcla incorrecta, yo pienso que también el Señor puso algo que primeramente la base era lo que dice Pastor Manolo: como no había un hombre que había muerto por ellos, se necesitaba hacer ese lavatorio de las manos, de ir, ofrecer sangre por los pecados y todo eso, que eso se comenzó a hacer ahí también en cuando fueron muertos los primogénitos, que cada familia se encerró, hicieron la Pascua. Y el Señor tenía que hacer, para mí, el Señor tenía que hacer algo visible, con muchos colores, porque si nosotros nos damos cuenta, fueron medidas muy específicas, que eso me impactó muchísimo, que Dios le dijo a Moisés, y tú lo decías en la enseñanza: no se diseñó como a Moisés le pareció. Así es. ¿Sí? Sino Dios le dio cosas muy específicas, le dio el material, le dio las medidas, le dijo cómo hacerlo, le dio todo. Entonces para mí eso era como algo visible, porque el pueblo de Israel no solamente iba a ser guiado por esa nube, sino era necesario para la remisión de pecados, para ese proceso de la obra de Jesucristo en la cruz, pero era algo visible, algo que tenía colores, que tenía cosas para que yo pienso llamativo. Es mi opinión, no estoy acá dando una doctrina, no, sino es mi opinión, porque como el pueblo de Israel tenía tanta mezcolanza, necesitaba como algo visible en lo cual él pudiera ver que el Señor estaba con ellos. Sí, y cada medida, como dices tú, cada utensilio, si nosotros podemos analizarlo a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, todo lo que dice el Señor a través de lo que había en el tabernáculo, de cada elemento del tabernáculo, está hablando de Jesucristo y de su obra. Cada cosa,
las mismas partes del tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, los muebles que había en el tabernáculo, cada una de las medidas de las columnas, de las cortinas, de los colores de las cortinas, todo tenía una simbología, hasta la misma vestidura de los sacerdotes, el mismo cordero, todo, las ofrendas, holocaustos, todo habla acerca de Jesucristo y lo que él habría de hacer. Por eso en Jesucristo se cumplió todo eso que en sombra decía acerca de lo que habría de suceder en Cristo. Cristo lo cumplió. Y por eso hoy en día nosotros no construimos un tabernáculo igual para reunirnos, ¿cierto? Ni un templo para reunirnos, porque el templo también tenía esa connotación en el tiempo en que el Dios le dijo a Salomón que lo edificara. Era el mismo sentido del tabernáculo, con medidas exactas y con todo, que hablara de principios espirituales, y todos se cumplieron en Cristo. Y cuando dice la Biblia ya de la iglesia primitiva que se reunía en el templo, era a las afueras del templo de la Hermosa, ahí del templo de Herodes, ahí en la plaza llenaban ese lugar porque era grandísimo y se llenaba ahí de personas, pero no porque tuvieran un templo físico, un edificio, sino era un punto de referencia en el cual se reunían. Pero el Señor vino a decir: el templo son ustedes. Ustedes mismos son piedras vivas que constituyen este templo. Entonces el templo del Señor no es el edificio, sino somos cada uno de nosotros como piedras vivas de la que construyen la casa del Señor. Entonces esa es la razón de la existencia del tabernáculo en el desierto. Y cuando se manifestó la nube, ¿no? La nube en el monte Sinaí, recordemos que era una oscuridad, era algo muy denso, era hasta terrorífico, ¿no? De ver esos rayos, esos relámpagos allí en medio de esa oscuridad, en medio de esa nube que se diferenciaba de cualquier nube atmosférica, ¿sí? De cualquier nube natural. Era algo, una nube sobrenatural. Y esa nube, y es lo que está diciendo aquí este pasaje de Éxodo, esa nube que estaba allí en el monte, en donde Moisés se encontró con Dios, esa nube, el día que se erigió, el día que se levantó el tabernáculo, esa nube empezó a bajar poco a poco de la cima del monte. Esa oscuridad, esa densa nube empezó a bajar, que representa la presencia del Señor, empezó a bajar poco a poco por las faldas del monte, y empezó a correr por la llanura hasta llegar al monte, al lugar en donde estaba el tabernáculo, y posarse sobre el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, que también representa la presencia de Dios. Entonces vino la nube y se posó sobre el tabernáculo, y allí empezó a tener comunión Dios con Moisés y cada uno de los sumos sacerdotes que fueron siendo levantados para ofrecer ofrenda y sacrificio delante del Señor. Entonces dice aquí el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Cuál era la razón para que el Señor hiciera esto en la inauguración del tabernáculo? La razón principal era confirmar que la obra que había hecho Moisés había quedado bien, que había hecho todas las cosas en el orden que Dios le dijo, con las medidas que Dios le exigió, hizo todas las cosas en obediencia a la palabra del Señor. Y entonces Dios con su gloria vino y besó esa obra y dijo: estoy de acuerdo, Moisés, has hecho todo de acuerdo a mi ordenanza, de acuerdo a lo que te mostré en el monte. Amén. O sea, esto de pronto para algunos ya es conocido, pero lo que queríamos hoy como hablar era eso que tiene que ver con los tiempos que estamos pasando. Porque el Señor dio esa enseñanza antes, y eso es lo que queremos dejar hoy en el corazón de ustedes. Primero, que el Señor no, mira que el Señor está moviendo a la iglesia a que no, como diciéndonos en este momento, que nosotros somos las piedras vivas, que la iglesia no es un edificio, un local, sino que yo soy la iglesia, y Dios está en este momento mostrándonos
que su presencia reposa sobre cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo está sobre ti, está sobre mí, está sobre cada uno de nosotros. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro, que no necesitamos un edificio. Dios nos está incomodando como iglesia, nos está incomodando para decir, es que yo no habito en templo hecho de hombres. Amén. Yo habito en corazones dispuestos que se humillan, se rinden delante de mí. Ahí está mi presencia, gente que me obedece, que está dispuesta a hacer lo que yo les diga que tienen que hacer. Exactamente. En pocas palabras, para mí, Dios nos está volviendo a la esencia, sí, ¿no? A la esencia. Así es. Porque Dios está como siempre queriendo como simplificar todo. Sí, porque nosotros somos los que le ponemos perendengues a las cosas, ¿no? Siempre hacemos enramadas. Exacto, nosotros siempre queremos complicarlo todo, sí, sí. Porque la tendencia religiosa que hay en cada uno de nosotros nos lleva a eso, a tratar sí. de todo volverlo místico y volverlo demasiado complejo, ¿no? Y por eso es que el Señor no quiso que se siguieran levantando tabernáculos y esto, porque tendemos es a adorar las cosas y dejar de adorar realmente al Señor, ¿no? Entonces dice la palabra que llenó de tal modo la nube ese lugar, dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces es una gloria, mejor dicho, tan penetrante, tan intensa de la presencia de Dios que uno queda simplemente como un espectador de lo que el Señor va a hacer, ¿no? Entonces, aprendíamos hace un tiempo los 3 niveles en los que nosotros como cristianos nos podemos mover. Nos movemos primero en el nivel de la fe, en que todo lo creemos y le creemos al Señor, vivimos por fe cada día el Señor nos va supliendo, va haciendo las cosas, pero todo es como muy al día, ¿no? Pero Dios nos quiere llevar a un segundo nivel, es el nivel de la unción, en donde no solamente tengamos las cosas del día, sino ahora tengamos la presencia de Dios sobre nosotros para que Él nos use como instrumentos de bendición a muchas personas, para que al imponer nuestras manos los enfermos sean sanos, las personas reciban milagros de parte del Señor y ahí nos constituimos en instrumentos del Señor. Por eso dice la palabra que la unción hace brillar el rostro, ¿no? Hace brillar al hombre, hace que el hombre sea usado como un instrumento muy poderoso de Dios. Pero hay un tercer nivel, que es el que creo que Dios nos quiere introducir en este tiempo, y es el nivel de la gloria de Dios. Y sabes, en el nivel de la gloria de Dios pasa lo que pasó con... Ya nosotros no somos los que ministramos, simplemente somos espectadores de todos los milagros y el poder que Dios manifiesta en medio de la gente. Y eso es lo que quiere el Señor, que ya el hombre deje de ser el protagonista y Él venga a ser el protagonista de las grandes obras. Amén. Y tú tenías una palabra que la diste hace un tiempo, que se estaba terminando como el tiempo de los grandes hombres, de los grandes hombres nombrados, de las superestrellas, no, que, uy, Dios mío, y que llegaba el tiempo del cuerpo. Eso es. Y eso a mí me parece muy profético, porque es lo que está pasando. Dios quita, pone. Y de pronto muchas figuras renombradas, tremendas, el Señor las hace a un lado y dicen, a ver, permiso que ahí voy yo. Ahí voy yo, ábrame el espacio porque ustedes ya como que están tomando mi gloria y no, lo mío, como se dice, es mío y es intocable. Y está llegando el tiempo, ha llegado el tiempo del cuerpo, donde aquí no va a ser un hombre y el resto todo el mundo ahí, sino va a ser el tiempo. Se está moviendo y está diciendo, no, ahora es mi momento, ahora es mi momento, donde yo voy a demostrarle al mundo que yo no necesito de grandes hombres, necesito del cuerpo para poderme extender en las naciones y poder cumplir lo que debemos con nosotros cada uno cumplir según lo que Él nos diga que tengamos que cumplir. Bueno, hay 2 cosas ahí importantes. No es que vamos a dejar de tener un liderazgo, ¿no? Siempre Dios va a usar personas que vayan adelante recibiendo la dirección para que el resto sigan, ¿no? En esa dirección.
Y tampoco estamos demeritando pues la obra de estos grandes hombres que han existido en la historia de la iglesia, ¿no? Grandes hombres que pues si nos ponemos a mencionar son muchísimos que Dios ha usado y han sido representativos para la edificación de la iglesia hasta lo que estamos viviendo en este tiempo. No estamos en ningún momento diciendo que no van a haber líderes ni que lo que ellos hicieron no vale, no, tuvo su momento, era necesario esa estructuración y esa forma de trabajar hasta este tiempo de esta manera. Lo que estamos hablando es de un nuevo tiempo, el tiempo de la gloria de Dios y el tiempo en donde el cuerpo de Cristo se ha de levantar, ese el mover de los santos. El mover de los santos, como estábamos orando que día, reyes y sacerdotes, ¿sí? Hombres que están conectados con Dios como sacerdotes, pero que están llamados también a gobernar, no solamente unos cuantos, el cuerpo de Cristo, cada uno en la función que el Señor le ha dado dentro de él. Y dice el versículo 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, ¿no? Y esta es una palabra muy, muy importante, ¿no? Los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. ¿Cuándo? Cuando la nube se alzaba del tabernáculo. O sea, cuando la nube ya no estaba en el lugar santísimo, sino como que de repente le daba por moverse, ¿sí? Porque ya era el tiempo, porque Dios lo estimaba así, de que ya se debía mover. Entonces dice aquí la palabra que el pueblo se movía en todas sus jornadas, y las jornadas están hablando de tiempos, está hablando de estaciones que nosotros como hijos de Dios, aún como iglesia, vivimos. Dice la palabra en Juan capítulo 10 de que entrarás y saldrás y hallarás pastos. Entonces uno como dice, pero ¿cómo así que entraré y saldré? Luego yo y me quedo ahí y ahí crezco y esto, sí, sí, en ese sentido sí, pero el entrar y salir está hablando de una dinámica que debe haber en nosotros como cristianos para poder crecer, como el pastor hace con las ovejas. En un tiempo las tiene en el redil, como enseñábamos en el Salmo 23, y en otro tiempo las lleva al valle, en otro tiempo las lleva a la meseta, en otro tiempo las lleva a la llanura, y está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y en ese entrar y salir las ovejas crecen, las ovejas se desarrollan, las ovejas aprenden acerca de los mismos peligros que hay en los caminos, aprenden a obedecer al pastor, y así es como nosotros como hijos de Dios necesitamos esa dinámica de entrar y salir, de movernos con Dios. Cuando sale el pastor, seguimos al pastor. Cuando entra el pastor, seguimos al pastor. Todo el tiempo, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pues porque reconocen la voz del pastor, es ¿cierto? Importante que Jesús siempre va de paso. Jesús no se estaciona ahí y espera, no. Él va de paso y la iglesia está en esa dinámica de movimiento. La iglesia está en esa, y la presencia se mueve, y tenemos que movernos a la dirección del Espíritu Santo, porque Dios no tiene una iglesia estática, que fue lo que tú hablaste, estática, que siempre va a estar ahí, sino una iglesia que está en movimiento, en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Y ahorita estamos como nunca en movimiento, estamos en movimiento, y por eso para nosotros era indispensable dar esta palabra a la iglesia como una palabra profética, porque estamos entrando a otra jornada, a otra estación del Espíritu, en la que es necesario nuevamente seguir al pastor. Seguir la nube para ver qué es lo que el Señor quiere hacer ahorita. Por eso es que nuestros sentidos deben de estar agudizados al Espíritu de Dios, a la voz de Dios. ¿Qué es lo que el Señor, este movimiento que se está dando no es un movimiento humano? Es un movimiento de Dios, es un movimiento que Dios provocó, ¿sí? Para poder movilizar a la iglesia a una nueva jornada. Entonces tenemos que estar apercibidos en los tiempos, como la tribu de Isaacar, apercibidos en qué es lo que el Señor nos quiere llevar a hacer. Por eso es tan importante que tú que estás viendo esta transmisión,
puedas motivar a otros a verlas, porque hay un movimiento de la nube de Dios. La nube se movió y tenemos que estar apercibidos qué es lo que el Señor quiere hacer. Esa era mi oración anoche en la madrugada. Señor, danos esa agudeza, que podamos oír la voz, porque el Señor en cualquier momento va a dar una orden y la iglesia de Cristo tiene que estar atenta. Eso es como el pastor, ¿no? El pastor saca las ovejas y no es que se vaya, hasta luego me voy y yo las dejo ahí. No, las ovejas las llama y las lleva a lo que quiere llevarlas. Entonces, apercibidos todos en lo que el Señor pues quiere hacer en este tiempo. Y dice el versículo 37, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Mira, podía pasar un día, podía pasar un mes, podía pasar varios meses, varios años. Sí. La nube ahí quieta, pero el día que se movía, se tenían que mover ellos. Y si, digamos, estaban acostados, imagínate con los niños, ponte tú en el lugar de ellos, ¿no? Ellos allá en el desierto, descansando, era la madrugada y de repente la nube se movió. Pues si así fuera madrugada, ellos tenían que levantarse y seguir la nube. No podía alguien decir, ay, yo me quedo pereciendo y más bien mañana los alcanzo. No, podía quedar perdido. Y el que se quedó, como decían los papás cuando iban de paseo, ¿no? Que se quedó, se quedó. Y aquí está pasando lo mismo. Si tú no eres apercibido, como mi esposa está diciendo en este momento, tú te quedas de la nube, te quedas del movimiento de Dios para estos tiempos. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros se quede en el camino rezagado, sino que todos sigamos sus pasos, que todos sigamos su dirección. Padre, Espíritu Santo, ¿cuál es tu dirección para mí en este tiempo? Yo te quiero seguir en esta jornada nueva, profética, que ha comenzado en el mundo. Yo quiero estar en el lugar que debo estar. Quiero estar ubicado en el lugar donde tengo que estar ubicado espiritualmente, Señor. Sensible y atento en mi posición, en mi asignación espiritual para hacer lo que tú me llamaste a hacer y ser efectivo. Y termina aquí diciendo, para poder seguir esta noche a las 7 de la noche, seguimos con este tema. Dice el versículo 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, como bien lo dice antes. Y el fuego, no habíamos hablado del fuego, pero el fuego estaba de noche sobre él, o sea, sobre el tabernáculo, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Vuelve a repetir, en todas las estaciones, en todos los tiempos de la iglesia, el fuego del Espíritu Santo es la misma presencia del Señor. La misma presencia del Señor. Cuando hablamos del fuego de Dios, cuando hablamos de la nube de Dios, no estamos hablando de algo que manda Dios. Estamos hablando de la misma presencia de Dios, de Dios mismo. No es algo que Dios mandó, no es algo que Dios hizo, no, es Él mismo. Como cuando el Señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Ese fuego no era algo que él mandó, era él mismo. Y por eso dice la palabra que le habló desde la zarza, porque era la gloria misma de Dios. Y yo te quiero decir, el que está ahora sobre nosotros es el mismo Señor, es el mismo Dios. Tú no puedes menospreciar lo que está pasando, porque es el mismo Señor el que se está manifestando, el que se está glorificando, el que te está hablando desde esta situación, desde lo que está pasando. Dios siempre habla desde lo sencillo, Dios siempre habla desde la cotidianidad tuya, Dios siempre habla de lo que está pasando en el momento. Dios no busca artificios ni cosas, sino Él usa lo mismo sencillo de la vida y de la naturaleza para hablarnos a nosotros. Así que presta atención a lo que el Espíritu está diciendo en este tiempo, porque definitivamente, como estamos diciendo, si te quedas rezagado, ya no es culpa del Señor, porque lo viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. Sí, nosotros en este momento estamos, pues es tan del Señor que nadie, el mundo entero está convulsionado y no ha habido mano humana que pueda hacer nada. Ajá. Entonces para mí eso es mucho más profético, ¿no? Que es algo provocado, porque Dios no podemos decir que fue el diablo, porque el mundo no puede ser tocado si Dios no permite, que Dios permitió estas circunstancias porque Él quiere hacer un movimiento a nivel de la iglesia, a nivel mundial.
nos está preparando para el gran avivamiento y para el propósito, sobre todo eso, que tú y yo estemos afinados en para qué fui creado, qué es lo que el Señor quiere en este momento con nuestra vida. Y se están dando movimientos del Señor a nivel de la iglesia impresionantes, movimientos grandes. Y tú tienes que aprender a moverte en lo que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está dirigiendo, porque no tenemos que mirar las circunstancias, ¿sí? Que era lo que también tú enseñabas, de no mirar las circunstancias, sino mirar la nube. Mira la nube, ¿se está moviendo o no se está moviendo? Y yo pienso que el pueblo de Israel estaba en esa constante mirando la nube, porque si se movían, todo el mundo tenía que agarrar sus cosas y salir, ¿sí? Y eso es lo que yo le decía al Señor, yo necesito tener agudeza espiritual para que tú me des la orden y podernos mover en la dimensión del avivamiento, porque yo no me quiero quedar, hermanos, yo no quiero quedar ni que tú te quedes del propósito con el cual fuiste diseñado. Y yo le decía al Señor, yo no me quiero morir sin haber hecho para lo cual fui diseñada. Amén. Eso debe ser claro en nuestros corazones, cumplir el propósito con el cual Dios me diseñó y nos llamó. Amén. Así es. Y termino leyendo Juan 1:14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? O sea, estamos hablando del mismo Dios, de esa gloria, se materializó en un hombre que fue el Señor Jesucristo, se encarnó. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sabes, la palabra habitó es tabernáculo. Y tabernaculó entre nosotros, hizo su tienda entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el tabernáculo ahora eres tú y soy yo. Ahí es donde Él decidió habitar entre nosotros. Entonces vamos a orar para terminar en esta tarde declarando que su gloria reposa sobre nosotros. Declarando de que no nos vamos a quedar de este movimiento y de esta nueva estación del Señor para nuestras vidas. Ora al Señor juntamente con nosotros. Padre, en esta hora estamos delante de ti, creyendo a tu palabra, Señor Dios. Y sentimos como tu nube, sentimos como tu presencia se mueve a algo nuevo. Y nosotros estamos dispuestos. Vamos, ora al Señor. Ora al Señor. Ora al Señor. Vamos, ahí donde estás. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile, sí, Señor. Me quiero mover en la dirección de tu Espíritu Santo. Yo me quiero mover en la dirección de tu Espíritu Santo, Señor Dios. No me quiero quedar, Señor Jesús. No me quiero quedar de este mover. No me quiero quedar de este movimiento de tu Espíritu, Señor. Porque es un movimiento que arrasa. Es un movimiento, Señor, que va adelante. Es un movimiento que nadie puede detener. Nadie puede estorbar al Señor. ¿Quién lo estorbará? Él habló y ¿quién lo estorbará? Aleluya. ¿Quién puede estorbar el mover de la nube de la presencia de Dios? Nadie. Nadie en este mundo tiene el poder para hacerlo. Nada ni nadie en este mundo, ni en este universo, porque tú eres el hacedor de maravillas, el que hizo todas las cosas, Señor, oh Dios. Luego nada te puede detener, Señor, de manera que nosotros nos ponemos en tus manos y, Señor, te suplicamos que estemos abiertos cada uno de nosotros y dispuestos a tu Espíritu Santo para dejar que Él nos guíe, nos dirija, Señor, hacia lo que debemos hacer, Señor, hacia los pasos que debemos dar, Señor, oh Dios. Dirígenos, Señor, háblanos a cada hermano, cada hermana, a cada hombre y mujer, Señor, oh Dios, que te han recibido en su corazón. Háblales, Señor, oh Dios, háblales, Padre Santo. Sea dirigido el pueblo de Dios, Señor, por los hombres de Dios, por lo que tú empiezas a mostrar en el cuerpo, en los profetas, en los apóstoles, en los maestros, en los pastores, en los evangelistas, en cada uno de los ministerios que tú has puesto en el cuerpo de Cristo, Señor, y los demás que hay, Señor. Muestra, Señor, revela tu palabra a tus santos, Señor. Lo que estás por hacer, revélalo, muéstralo, Señor Jesús, y que nos movamos contigo en esta jornada, en este nuevo tiempo en el cual tú nos has introducido para poder cumplir el propósito para el cual estamos sobre esta tierra
precisamente en este tiempo. Aleluya. Y yo te digo esa palabra que le decía el Señor a Esther. De pronto es para este tiempo que el Señor te ha llamado. Es para este tiempo. Es posible que por eso fue que naciste en este tiempo y has tenido que vivir en este tiempo. No es un error de Dios, es un acierto del Señor. Y aunque tú y yo nos sintamos débiles para hacerlo, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Tengo los recursos para hacer lo que Dios me dijo. Así no los tenga materializados en este momento, en algún momento se van a materializar, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él lo hará. Él lo hará, y te animamos para que esta noche nuevamente te conectes con nosotros y sigamos en la meditación de esta palabra que el Señor ha hablado a nosotros. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho, Una Iglesia Feliz CCF, y allí estaremos juntos conectados recibiendo cada una de las enseñanzas que aquí hemos impartido para ti. Dios te bendiga. Y nos vemos entonces 7 de la noche. Convoca a otros para que también escuchen la palabra del Señor. Dios te bendiga.